El cambio de líder en Ucrania está en marcha. Tras un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, Zelensky será reemplazado. Así de directo y sin rodeos. El presidente ucraniano, que durante años fue la figura clave en la resistencia contra Rusia y el protegido de Occidente, ya no tiene cabida en el futuro político de su país. Las negociaciones entre las potencias mundiales han dejado claro que su tiempo en el poder ha terminado. Con el respaldo de Estados Unidos y la presión de Rusia, Ucrania se prepara para elegir un nuevo líder. Zelensky, cuyo mandato debería haber finalizado en el 2024, se encuentra ante un panorama político cada vez más incierto, mientras las grandes potencias ya trazan el camino para su salida. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. 22 de febrero hablaremos de la desastrosa guerra comercial de Trump. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Explotó la bomba. Estados Unidos y Rusia pactan la salida de Zelensky tras la histórica cumbre en Arabia Saudita. El destino del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky parece estar sellado. Y lo que hace solo unos meses parecía una victoria segura para él, hoy se ha transformado en una serie de movimientos geopolíticos que lo coloca al borde de la salida. Durante la cumbre de Riad, celebrada en un contexto de tensiones globales crecientes y con la guerra en Ucrania como telón de fondo, las grandes potencias acordaron el futuro político de Ucrania. Los líderes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, dieron su aprobación al plan que implica la salida de Zelensky. Y mientras este último sigue atrapado en un conflicto sin fin, los verdaderos jugadores de la política mundial ya han tomado las riendas del futuro de su país. Esta decisión no fue tomada a la ligera. Las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos en la cumbre de Riad incluyeron una serie de acuerdos que no solo apuntan a resolver la situación ucraniana, sino a reconfigurar las relaciones internacionales de manera radical. Uno de los acuerdos más significativos y que parece haber sido la clave para señalar y sellar el destino de Zelensky es el Pacto sobre el Futuro de Ucrania, un plan de 3 etapas para finalmente poner fin al conflicto y restablecer la estabilidad en la región. La primera etapa consistirá en la congelación del conflicto, lo que implica una disminución de las hostilidades y una pausa en la escalada de violencia. La segunda fase implica la organización de elecciones libres y democráticas en Ucrania, una medida que, aunque parezca positiva, será una maniobra que marcará el fin de la presidencia de Zelensky. La tercera fase, aunque aún no está completamente definida, apunta a la firma de acuerdos de paz directos entre Rusia y el gobierno ucraniano legítimo, lo que, según fuentes diplomáticas, dejaría fuera al actual presidente de Ucrania, cuyo mandato ya estaba siendo cuestionado incluso dentro de su propio país. Este panorama ha sido confirmado por canales internacionales como Fox News, que después de las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos, destacó que tanto Putin como Trump coincidieron en que Zelensky ya no tiene ninguna posibilidad de mantenerse en el poder. Esta declaración no es algo que pueda tomarse a la ligera, ya que ambas naciones son las principales potencias involucradas en el conflicto y tienen el poder suficiente para dictar las reglas de juego en Ucrania. La pregunta ahora es, ¿cómo se llegó a este punto de inflexión? ¿Qué factores llevaron a Estados Unidos a cambiar de postura respecto a su apoyo a Zelensky, quien antes
fue una figura fundamental en la estrategia occidental contra Rusia. Uno de los elementos claves de esta ecuación es la creciente insostenibilidad de la guerra en Ucrania. Desde que Zelensky asumió el poder, Ucrania ha estado inmersa en un conflicto sin fin con Rusia. Un conflicto que no solo ha dejado miles de muertos, sino que ha desangrado las finanzas del país, debilitando su infraestructura y dividido a la sociedad ucraniana. Zelensky, inicialmente un símbolo de resistencia, se convirtió rápidamente en una figura polarizadora. Y a medida que la guerra avanzaba, también lo hacía la percepción de su gobierno, tanto dentro como fuera de Ucrania. El apoyo inicial de Occidente, encabezado por los Estados Unidos, comenzó a tambalear. Y por entonces, la administración del exmandatario Joe Biden se dio cuenta de que su apuesta por un presidente ucraniano que no pudo contener la crisis estaba resultando cada vez más costosa. Pero más allá de las consecuencias de la guerra en Ucrania, hay otro factor que también pesó en la decisión tomada por Washington: la presión interna dentro de Ucrania misma. La constitución ucraniana establece que el mandato presidencial de Zelensky debería terminar en mayo del 2024. Pero el presidente, consciente de su creciente impopularidad, presentó un decreto en el que solicitaba ampliación de su mandato. Sin embargo, esta maniobra no fue bien recibida ni dentro del Parlamento ni por los ciudadanos, lo que dejó claro que el respaldo a Zelensky se estaba desmoronando por completo. Incluso figuras políticas clave dentro de Ucrania, como el presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk, comenzaron a distanciarse públicamente de Zelensky, dejando entrever que el futuro del presidente no estaba asegurado. Además, se da por hecho que el propio Zelensky se ha visto envuelto en una serie de escándalos de corrupción que han minado aún más su imagen. Fuentes cercanas a la administración estadounidense revelaron que Trump tiene un as bajo la manga para obligar a Zelensky a ceder el poder. Esta estrategia incluye la filtración de información comprometida sobre el presidente ucraniano y su círculo cercano. Según informes de medios internacionales, se habría descubierto que figuras clave dentro del gobierno de Zelensky han estado involucradas en operaciones financieras cuestionables, lo que podría tener repercusiones tanto a nivel nacional como internacional. Estas filtraciones de información se convierten en una poderosa herramienta para Estados Unidos, que ha sabido utilizar este tipo de tácticas para cambiar el curso de los eventos en países aliados. El panorama internacional también es un factor crucial en la caída de Zelensky. La guerra en Ucrania no solo ha afectado a la población local, sino que ha causado un reordenamiento global de alianzas. China y Rusia, por ejemplo, han fortalecido sus lazos económicos y militares, mientras que el papel de la Unión Europea se ha visto cada vez más limitado. Estados Unidos, que utilizó inicialmente el conflicto como una plataforma para confrontar a Rusia, ahora se enfrenta a una situación en la que mantener el status quo ya no parece una opción viable. En este contexto, la salida de Zelensky no solo responde a las dinámicas internas de Ucrania, sino también a un cambio global en la forma en que las grandes potencias manejan sus relaciones internacionales. Mientras tanto, el propio Zelensky sigue mostrando signos de resistencia, sabiendo que su salida del poder no solo implica un golpe a su figura personal, sino también a sus aliados más cercanos en Occidente. No obstante, los días del presidente ucraniano en el poder parecen contados. La administración estadounidense, con el respaldo de Rusia, ha logrado tomar la decisión final, y es probable que en las próximas semanas o meses se formalicen los acuerdos que pondrán fin al mandato de Zelensky. Por supuesto, la transición política en Ucrania no será fácil ni indolora.
La guerra sigue su curso y cualquier cambio de liderazgo podría desencadenar nuevos conflictos internos en el país. La pregunta ahora es, ¿quién tomará el relevo de Zelensky? ¿Y cómo se gestionará la situación de una Ucrania desgarrada por la guerra? Este sábado, 22 de febrero, acompáñanos a descubrir cómo Donald Trump se está convirtiendo en una amenaza para la economía global. La desastrosa guerra comercial de Trump llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.